Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la represión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Siéntense, por favor, hermanos, siéntense. Sin lugar a dudas que la palabra del Señor siempre es aliento, siempre es guía, fortaleza, en tiempos tan difíciles como nos toca vivir en este tiempo para nosotros. Pero observamos aquí en el Salmo 80 una muestra muy clara de la bendición de Dios en medio de las grandes crisis. No hay nada lejano a nosotros como hablar de crisis. Quizás todos hemos pasado pérdidas humanas, enfermedades, secuelas, situaciones económicas, despedido del trabajo. Hemos tenido un cúmulo de conflictos y bueno, es una de las grandes crisis a nivel mundial. Al menos para los que somos de esta presente generación, entendemos que es algo devastador. Aunque la historia dice que ha habido muchas crisis devastadoras también, quizás muy específicas en sus dimensiones, pero lo que estamos viviendo como crisis que nos rodea, tenemos la bendición de considerar la palabra de Dios en medio de este tiempo. Si usted ve, este salmo es de Asaf. Realmente Asaf tiene 12 salmos. Es un levita y cantor, dice Primero de Crónicas 16, que era un levita en el tiempo del rey David. Usted recuerda que el rey David, además de un gran militar, de un rey con altibajos, porque tuvo aciertos y tuvo errores, era un gran militar. Y como militar era de lo más destacado, hasta que en la vejez ya no pudo seguir como militar, pero siguió como poeta, siguió como rey y escribió tantos salmos. Pero uno de los movimientos espirituales en el tiempo de David fue restaurar la adoración para Dios. Él organizó a los levitas. No le tocaba como rey, pero qué bueno que haya gente que hace más de lo que le toca, ¿no? Que no haya gente que dice, nada más me toca hacer esto y lo mínimo que pueda hacer. Ese es un gran error. A David no le tocaba organizar el coro y lo organizó. No le tocaba invocar levitas y los invocó. No le tocaba cantar y tocar y lo hacía precioso, ¿no? Entonces David fue un gran ejemplo de servicio. Y entre los frutos del rey David como parte de la música está Asaf. Usted puede ver esto en Primero de Crónicas y en los libros de Samuel y Reyes, que Asaf era un levita y cantor, tocaba específicamente los címbalos. Por eso decimos, la gente que toca música es un poquito experta, no es casual, no es algo que se hace así como cada quien quiere hacerlo. La música es una de las bellas artes, es una ciencia también de cierta forma. Entonces Asaf era un músico, pero también dice que dirigía a los hermanos levitas en la adoración a Dios. Dice, Asaf adoraba a Dios continuamente. David puso a Asaf para que lo hace a Jehová continuamente. Qué hermoso es alabar a Dios continuamente. No cuando me va bien, no cuando yo quiero o cuando siento hacerlo, sino alabar a Dios siempre. Asaf fue un ejemplo de esto. Pero también dice que él presidía a sus hermanos, o sea, era un levita, era un cantor, era un poeta y escritor, pero también era un director por la forma de vida que él tenía. Entonces Dios pone gente para que dirija la vida de los demás. No nada más vivir por vivir, o vivir como nosotros nos parece que queremos, sino ser un ejemplo. Asaf es un gran ejemplo. Ya desde el año pasado que empezamos a predicar algunos de los salmos de Asaf, usted recordará que hablamos un poquito de él. Pero este escritor, este levita, también se dice que era un vidente. Cuando habla ya la historia con Ezequías dice, hubo un vidente llamado Asaf. Y el vidente es profeta.
Es así alguien que recibía la palabra de Dios y la decía y la gente recibía palabra. Son ministerios muy especiales. Y Asaf, este gran escritor, año 1100 a.C., hace 3100 años, escribió acerca de una gran crisis para que nosotros también enfrentemos la crisis que nos toca enfrentar. Y este Salmo 80 es uno de los 12 que él escribió y tiene pues una cantidad de enseñanzas importantes para nosotros. Vamos a hablar de tres peticiones a Dios que hizo Asaf en el Salmo 80. Y recuerda que petición quiere decir pedir algo. Nosotros reconocemos que le pedimos a Dios. Nos toca trabajar, nos toca administrar, nos toca capacitarnos al más alto nivel, pero también pedimos la bendición de Dios, porque de Él depende todo. Si Dios dice que no a algo, aunque yo tenga planes y proyectos, Dios sabe lo que quiere, Dios sabe lo que dice. Entonces las peticiones siempre nos forman en lo espiritual. Dice Salmo 80, 1 al 6, que Asaf pidió por salvación. O sea, pidió la restauración espiritual para Israel. Salmo 81 dice: oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a Josué, que estás entre querubines, resplandece. Entonces, qué bello que este gran hombre, ya dijimos, levita, poeta, escritor, vidente, salmista, le dice a Dios, pastor. Recordamos que el pastor es el que cuida, o el contexto en que ya los judíos, el que cuida es alguien que da vida, alguien que atiende necesidades, alguien que suple. Entonces Asaf reconoce a Dios como el pastor. Qué bello que un hombre tan destacado como Asaf diga: mi pastor es Dios. No soberbias, no protagonismos, no necedades. Dios es mi pastor. Dice: tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. O sea, está definiendo quién es Dios. Entonces, un hombre de Dios tiene que conocer a Dios. No puede ser alguien que diga que conoce de Dios y no le conozca. Él conocía a Dios y decía: tú que pastoreas a Israel, escucha, resplandece. Este clamor es algo así como muy simbólico. Cuando dice que pastoreas a José, José no fue la principal tribu, fue el principal libertador para los judíos cuando estaban en Egipto, que representó, la bendición de Dios, la provisión para Israel. Pero aquí es simbólico José de Israel. Es una forma muy retórica de hablar. Dice el 82: despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarlos. Asaf reconoce que la libertad viene por el poder de Dios. La libertad no viene por nuestras capacidades. Dios nos las da y hay que usarlas. Pero nuestra libertad viene por el gran poder de Dios. Cuando Dios quiere, porque su poder está disponible para ese efecto, va a hacer liberación. Dice: da tu poder. Y otra vez menciona a tres tribus: Efraín, Benjamín y Manasés, representativas de Israel. Entonces este hombre dice: escucha, porque tú puedes tener el poder para libertarnos. Ven a salvarnos. David era un gran militar. En su tiempo hubo una gran defensa en Israel. Usted conoce la historia. Entonces los judíos no estaban en ese momento siendo derrotados, como sucedió en otras ocasiones. En esa ocasión no estaban derrotados. Sin embargo, Asaf tiene una visión más allá. No dice nada más estamos bien en lo militar, dice: necesitamos salvación. Necesitamos el perdón de nuestros pecados. Necesitamos restauración espiritual, que es un punto que viene enseguida. Entonces dice a Dios, nuestro pastor: por favor, sálvanos. Tú nos puedes librar porque tú eres el Señor. Dice 83: oh Dios, restáuranos y resplandece tu rostro y seremos salvos. El rostro de Dios representa el poder de Dios en este gran poeta. No es nada más el rostro. Recuerde que Dios no es hombre. Dios es un espíritu inmenso que llena el universo en tres personas. No tiene cuerpo, no tiene cara, pero estos se llaman antropomorfismos. Recordamos, o sea, como si Dios tuviera cara, como si Dios tuviera rostro. Para Asaf decía: si alguien me da su rostro, el rey o alguien con poder, su rostro es que me atiende. Su rostro es que está viéndome. Y esa persona que me ve me puede atender. Por eso simbólicamente dice: Señor, vuelve tu rostro y restáuranos. Haz resplandecer tu rostro. O sea, no es nuestro poder, es el gran poder de Dios. Dice: restáuranos. Con tu poder, restáuranos. Tú puedes levantarnos, tú puedes bendecirnos, tú puedes transformarnos. Dice el 84: Jehová de los Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Aquí tenemos entonces una gran reflexión de Asaf.
Parece que Dios se indigna por nuestro pecado. ¿Cierto o falso? Dios se indigna por nuestro pecado. O sea, nosotros a veces como que nos acostumbramos al amor de Dios y caemos en pecado. Tenemos muchas fallas, tenemos muchos descuidos y parece que como que a Dios no le afecta. Sin embargo, hermano, todo lo que la palabra llama pecado es así. Un error delante de Dios y es incorrecto y se tiene que quitar. Y dice ahí entonces Dios de los ejércitos. Recuerde, Jehová de los ejércitos es uno de los nombres de Dios. Dios tiene muchos nombres, más de 25 o 30 nombres en el Antiguo Testamento, porque Dios es inmenso. Y uno de ellos que es Jehová, recuerda, yo soy el que soy, o el que es eterno, pero dice Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos se refiere al que nos defiende. Imagínense que Dios tiene ejércitos. ¿Dios tiene ejércitos? Claro, hay millones de ángeles que son su ejército. Hay millones de creyentes en la tierra que somos su ejército en la tierra. Dios tiene muchos ejércitos, pero aquí dice Dios de los ejércitos. Te pedimos que tú quites la indignación contra la oración de tu pueblo. O sea, aquí viene la conciencia de pecado. Yo he pecado, yo he fallado, yo no soy perfecto, yo necesito perfeccionarme. Y entonces Dios está indignado. Dios se indigna por nuestro pecado. Aquí no es indignación por el pecado del mundo, es indignación por el pecado de Israel, que trasladado a nosotros es indignación por el pecado que pasa como iglesia, desafortunadamente, trágicamente. Pero dice aquí entonces, quita la indignación que tienes sobre nosotros porque hemos pecado delante de ti. Dice el versículo 5, les diste a comer pan de lágrimas y de beber lágrimas en gran abundancia. Todos entendemos que las lágrimas son un reflejo de dolor, son una situación biológica, fisiológica que todos conocemos y que lamentablemente cuando lloramos estamos explotando en sentimientos, estamos sintiendo algo que no podemos manejar, estamos con un gran dolor, una gran aflicción. Las lágrimas son parte de la vida, pero Asaf interpreta esta bendición de Dios, esta misericordia de Dios y ahora la indignación por el pecado. Dice, les diste a comer pan de lágrimas. O sea, Israel tuvo tanto llanto que parece que comían lágrimas. Dice, les diste pan de lágrimas. Recordamos que el pan, el alimento, lo que dependemos para vivir cotidianamente, bueno, es mi alimento, es mi pan. Es para mí muy importante comer. Bueno, para ustedes, judíos, decía Asaf, parece que cada vez que comen, tienen lágrimas. Cada que tienen que comer, cada que tienen que alimentarse, cada que tienen que tratar de sobrevivir, hay lágrimas para ustedes. Las lágrimas son parte de la vida. Hay ocasiones en que Dios provoca las lágrimas, porque el sufrimiento nos forma. No nos gusta esa parte, pero el sufrimiento nos forma. No lo necesitamos ni lo queremos, pero cuando sufrimos, crecemos, nos afirmamos, maduramos, nos sensibilizamos, dejamos la soberbia y las barbaridades que a veces tenemos y empezamos a ser humildes. Las lágrimas nos hacen humildes, ¿verdad que sí? Quienes ya hemos recibido golpes de la vida, tenemos que ser más humildes. Como que el tiempo de la soberbia se va quitando, ese tiempo de tanta vanidad. Dice, y de beber lágrimas en gran abundancia. O sea, Dios permitió mucho sufrimiento en Israel. Posiblemente Asaf está haciendo una remembranza de Israel en Egipto. ¿Recuerda usted? Y cuando con Moisés y la libertad que Dios dio allá en Éxodo, bueno, estaban con gran abundancia de lágrimas. Recuerda cómo los hacían trabajar los egipcios, eran esclavos. No tenían derechos, no tenían anhelos, no tenían bendición en lo material, estaban esclavizados. Dice, tú les diste a comer lágrimas como pan y lágrimas en gran abundancia. O sea, la expresión es muy poética. A veces lloramos mucho. Yo creo que todos hemos pasado la circunstancia, ¿no? En que decimos, ya lloré mucho, ya no quisiera ni llorar, parece que ya no tengo ni lágrimas. Bueno, esa parte de la vida es una parte en la cual Dios nos puede formar, Dios nos puede transformar. Dice 86, nos pusiste por escarnio de nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Aquí hay un punto en que los enemigos están burlándose de alguien. Por supuesto que la burla es una actitud degradante. La burla es algo así de demeritar, de quitar valor, de hacer como que alguien no vale. Por supuesto, todos hemos sido objeto de burla. Lamentablemente, a veces unos más que otros, pero la burla ha sido parte.
se burlan por cualquier cosa, ¿no? Y cuando se burlan de nosotros, a veces ya como que nos adaptamos. Algunos muy agresivos pues no dejan y se golpean y no sé qué quieren hacer, pero algunos ya decimos, bueno, ya que se burlen, de todos modos se van a burlar, ¿qué puedo hacer, no? Entonces la burla es un dolor, la burla es un menosprecio. Y dice aquí Asaf, nos pusiste por escarnio de nuestros vecinos. En la gran soberanía de Dios, Él nos puede poner como objeto de burla de quien Él quiera. ¿Será posible o no será posible? Porque no, Dios no puede. Yo soy hijo de Dios. Yo soy una persona tan consagrada. A mí no me puede pasar. Hermano, nos puede pasar a todos. Y Dios dice, los puso por escarnio. O sea, Dios permitió que Egipto menospreciara a Israel. Dios permitió más adelante en el tiempo de Asaf que Babilonia menospreciara a Judá, que Asiria despreciara a las 10 tribus del norte. O sea, ese problema del menosprecio, la violencia, lo militar que nos rodea cotidianamente, a veces Dios lo permite, porque dice aquí, tú nos pusiste por escarnio. Entonces el escarnio también llega a ser tan lacerante, tan lastimante para nosotros, que nos tiene que formar. Nuestros enemigos se burlan entre sí. O sea, Asaf dice, no nada más somos escarnio, que ya es una burla muy grave, dice, se están burlando continuamente. Traducido en nuestro español sería, nuestros enemigos se burlan constantemente, se están burlando. No es un momento, no fue en una guerra, es constante la burla. Ahora, esto nos tiene a nosotros que enseñar, hermanos, que clamemos por salvación delante de Dios. Lo más importante de nuestra vida es la salvación de Dios. Puede ser que tengamos una circunstancia de enfermedad, puede ser que tengamos problemas económicos muy fuertes, puede ser que tengamos situaciones muy graves en el hogar, que tengamos problemas para el trabajo, en las escuelas, alguna circunstancia con la que no podemos. Sin embargo, no es lo más importante eso. Lo más importante es la salvación, el perdón de nuestros pecados. Porque más que nunca sabemos hoy que cuando Dios nos llame a cuentas, lo más importante es que estemos a cuentas con Él, que seamos salvos. En el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo se fue derramada por nosotros. Somos perdonados, somos bendecidos, no totalmente transformados, seguimos en un proceso de santificación, pero somos salvos. Lo más importante es que tengamos la salvación. Qué bueno que en un hogar cristiano no digamos cuánto dinero tenemos hoy en la cuenta, cuánta comida tenemos en la despensa, cuánta salud tenemos. Esas cosas son lindas, pero no son lo más importante. Lo más importante es la salvación. Qué bueno que somos salvos. Qué bendición que somos perdonados por Dios. Que en tiempos de tanta crisis y dolor, al final de un día decimos, Señor, tú estás con nosotros. Tú eres Dios, tú estás con nosotros, tú nos transformas, tú nos estás dando salvación. No lo entendemos. Asaf, que era un poeta, un hombre tan entregado, no entendía la salvación de Dios, porque veía el conflicto. Y a veces nos pasa mucho a nosotros, ¿no? Vemos tanto conflicto que no vemos la salvación. Sin embargo, allí está la salvación de Dios. El único evento por el que perdemos la salvación se llama apostasía, que literalmente quiere decir apartarse. Recuerde, apóstasis, ponerse a un lado. Los que se ponen a un lado, los que ya no quieren ser creyentes, los que ya no quieren integrarse, oramos por ellos. Pero no podemos dejar que sea la norma, no podemos apartarnos. No se aparte de las cosas de Dios. La crisis es muy grande, a veces es inmanejable, sin embargo, creemos en un Dios bueno, en un Dios misericordioso, en un Dios santo que sabe lo que hace, aunque nosotros a veces no entendemos nada. Si un hombre como Asaf no entendía, a veces, imagínense, los que somos fuero común, pues menos vamos a entender. Sin embargo, decimos, Señor, pase lo que pase, tenemos la salvación. Mientras no nos apartemos. Por eso decimos a nuestros hijos, no te apartes del Evangelio, vas a tener muchos problemas. Hay altas y bajas en la vida, pero tú no te apartes, sigue adelante. No seas de los que se apartan. De hecho, los que se apartan son un problema, ¿saben? A veces como que mencionamos mucho a los que se apartan. Los que se apartan hay que orar por ellos, pero que no nos quiten el ánimo, que no nos desanimen, que no nos hagan sentir menos. Oramos por ellos, pero a veces como que le dan mucho lugar. ¿Quién se apartó? Mire, el que se aparta está en riesgo de muerte, de infierno. Hay que orar por él. Pero la grande bendición es que los que se apartan son pocos. La mayoría estamos aquí hoy, aún con confinamiento, con distancia social y con todas las distancias que pueda haber. Gracias a Dios por su misericordia. Entonces, hermano, agradézcale a Dios por eso.
somos salvos. Esa salvación no se quita a menos que nos apartemos y siempre clamemos al Señor. Asaf clamaba a Dios, decía: pastor de Israel, tú que pastoreas, que estás entre querubines, eres elevado, eres santo, levántanos. Nosotros no podemos, somos débiles, somos tan frágiles, pero si tú quieres, podemos levantarnos. Siempre hay que clamar al Señor. De hecho, sería muy prudente ese llamado altar familiar. Recordamos, ¿no? Cuando la familia se reúne unos minutos a la semana para orar juntos. Aún con los horarios que tenemos ahora, con los conectes y con los desconectes y con todo lo que hay, vamos a buscar un tiempo para leer la palabra juntos, para orar juntos. No tienen que ser horas. Qué bueno que fueran horas, ¿no? Pero aunque sean unos minutos, que siempre tengamos la palabra. Que los papás diariamente mencionemos la palabra a nuestros hijos, que oremos por ellos, que les digamos: sigue adelante. Yo sé que estamos en riesgo de muerte todos. Sin embargo, por la gracia de Dios salimos. Por la gracia de Dios regresamos. Por la gracia de Dios podemos seguir adelante y clamamos. Y viene entonces un proceso de restauración, que es el punto 2 que veremos enseguida. Por eso no decimos nada ahorita. Entonces dice algunas peticiones: que la autoridad que es Dios haga lo que Él quiere. Cuando viene la crisis, voy a madurar. Voy a aprender a ser más humilde, aprender lo que realmente vale la pena. ¿Cuántos hoy aprendimos lo que realmente vale la pena? Que podamos terminar un día, ¿no? ¡Qué bendición! Que tengamos trabajo, que tengamos escuelas, que tengamos proyectos. ¡Qué bendición tan grande! En medio de todas las muertes, en medio de todas las pérdidas, de todas las secuelas, gracias a Dios que podemos estar aquí. Los que lamentablemente Dios se llevó porque Él quiso llevárselos, nos duelen. Cada persona nos duele todos los días. Sin embargo, no nos toca a nosotros ver por qué se fue o por qué no se fue. Nuestro deber es continuar adelante. Si usted está aquí hoy vivo, por favor pellizquese para que vea que está vivo. Dele gracias a Dios. Siga adelante. No cuestione a Dios, seguimos. No nos gusta, nos duele tanto, sin embargo tenemos que seguir, porque el que nos puede restaurar es Dios. Si un hombre tan espiritual como Asaf pide restauración, imagínense nosotros. Necesitamos esa restauración. Y el sufrimiento como parte de la vida. No nos vamos a buscar el sufrimiento. ¿Ya se da cuenta que a veces nos buscamos el sufrimiento? Algunos somos tan necios que buscamos el sufrimiento. Buscamos conflictos, somos gente que no trabaja, que no se esfuerza, que no estudia, que no se consagra. Estamos con muchos vicios de carácter y nos buscamos el sufrimiento. Pero cuando nosotros no hicimos nada malo y viene el sufrimiento, tenemos que alabar al Señor y decir: no sé por qué vino. De hecho ya aprendimos, ¿no? Que cuando vienen enfermedades o muerte, no es porque haya alguien mejor o peor que otro. Es la soberanía de Dios. No sabemos por qué pasó con alguien. No sabemos por qué no nos pasó a nosotros tampoco. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿usted se acuerda? Que hubo una torre que cayó sobre algunas personas samaritanas allí. Y dicen algunos: Jesús, estos que sobre los que cayó la torre eran peores que los demás. ¿Qué dijo Jesús? No eran peores que nadie. Cayó la torre sobre ellos porque Dios es soberano. Pero igual de pecadores son ellos que nosotros. E igual necesitarían salvación ellos que nosotros. Entonces la crisis sí nos hace más humildes y nos hace entender muchas circunstancias. Y ante la derrota, hermanos, tenemos que seguir adelante. Si nos caemos, es para levantarnos, ¿de acuerdo? No porque, me caí, me dolió tanto. Sí, levántese, por favor. ¿Se puede levantar? Levántese, porque es importantísimo no estar derribado. Levantarse. Hay tiempos de crisis, lloramos, nos caemos, nos decaemos. Sin embargo, tenemos que continuar porque Dios tiene planes. Hay una segunda petición que hace Asaf y es restauración. Restauración, Salmo 87 al 13. Dice 87: Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Bueno, entonces aquí Asaf cambia la petición del pecado y de la adoración al pastor de Israel ahora por una restauración. Recuerda que la palabra restauración es muy complicada. Quiere decir colocar algo en su lugar. Pero específicamente se usa en anatomía. Cuando un hueso se disloca, que a alguien se le ha zafado un hueso por ahí, dicen que duele mucho, ¿no? Ese dolor tan grande, se requiere otro proceso para volver a colocar el hueso en su lugar. Eso es restauración, pero duele. La gente que ha estado en eso hasta se ha desmayado, no le inyectan, no sé cuántas cosas pasan ahí, porque es muy doloroso. Pero sin esa restauración, ese hueso, esa parte del cuerpo queda dislocada y puede quedar sin funciones. Los médicos nos pueden explicar un poquito de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se me zafa un hueso? Si se me rompe la nariz, que a algunos les ha pasado, que me tienen que colocar inmediato.
una cirugía o un procedimiento para colocar en su lugar. Y entonces se recupera la movilidad, se recupera la respiración o lo que sea. Bueno, es igual restauración espiritual. La restauración es que algo se salió de su lugar. ¿Te has dado cuenta? Que hay cosas que se salieron de su lugar. Nuestra comunión con Dios, la consagración, la adoración, la alabanza, lo que pertenece a Dios se salió de su lugar. Nuestra vida espiritual, la familia, los hijos, el trabajo, hay cosas que hemos dejado que se salgan de su lugar y Dios quiere regresarlas a su lugar. Y eso se llama restauración. Entonces cuando dice Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Otra vez la frase, tu rostro que resplandece y seremos salvos. Se llaman frases enfáticas, ¿no? En un texto, o sea, cuando se repite una frase es que es importante. Y esta frase, restáuranos, haz resplandecer tu rostro en nosotros, para que tengamos salvación. Entonces, Asaf dice, Señor, necesitamos restauración. Ya dejamos la soberbia, ya dejamos esa vanidad tan grande y ahora queremos restauración. Restáuranos en lo espiritual. Necesitamos esa restauración. Dice versículo 88, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. ¿De quién habla aquí Asaf? De Israel. De Israel. ¿Cuál vid estuvo en Egipto? Israel. Cuando Israel estuvo 430 años en Egipto para ser bendecidos, formados y liberados. Hubo un sufrimiento. Pero dice aquí, hiciste venir una vid. Recuerda una plantita de uva pequeñita. Parecía una planta pequeñita. Y la hiciste venir de Egipto. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? Dios. No fue Moisés, no fue Aarón, fue Dios. Dios usó a Moisés y a Aarón y a otros, pero Dios fue Dios. Entonces, el que hace salir a la gente de las grandes crisis de la esclavitud es Dios mismo. Y le llama una vid de Egipto. Recuerda que es un poeta, un gran escritor. Echaste las naciones y la plantaste. ¿Qué tan importante es Israel para Dios? Importantísimo. Dice, echaste naciones y la plantaste. ¿Por qué? Porque de Israel iba a venir el Salvador. Lo malo es que los judíos se creyeron tan importantes, tan soberbios, que pensaron que eran ellos el objeto de toda la bendición y no la compartieron y crucificaban al Mesías. Pero Dios quería que esta vid proclamara la salvación. Y hay un paralelismo exacto con nosotros como iglesia, exactamente directo. La bendición de Dios es porque tiene propósitos para nosotros. Pero dice, Israel tiene importancia para ti, Señor. Sin embargo, no es para que se hicieran soberbios. Lamentablemente cayeron en soberbia. Dice el 89, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Esta es la bendición de Dios. ¿Dios bendice? Dios bendice siempre como Él quiere, cuando Él quiere. Y aquí dice, tú bendijiste a Israel, Señor. La hiciste una pequeña vid, pero ahora, después de todo, hiciste que echara naciones y la plantaste y ahora limpiaste sitio. ¿Quién preparó el sitio para Israel? Dios. La tierra de Canaán, usted sabe que hay mucha disputa. Ahora mismo tenemos grandes disputas entre palestinos y judíos, nada menos, igual. Recuerde que los palestinos son descendientes de los filisteos. La línea de los palestinos son los filisteos en la Biblia, con los que peleó David y otros más. Y bueno, no ponderamos la pelea, pero esa enemistad que se da ahí, ¿por qué Dios le dio un sitio a Israel? Porque tiene un plan para ellos. Aunque el siglo pasado Israel recuperó el territorio, ¿se acuerdan? Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas pues determinaron que Israel tomara un territorio otra vez en lo que fue la tierra de Canaán. El gran problema es que los judíos toman del territorio y toman de más. Y hay peleas entre ellos y hay una disputa muy grande, hay odios y asesinatos. Nada menos esta semana ha habido ahí pues bombardeos y crisis muy fuerte. Bueno, esta nación para la que Dios puso un sitio es Israel. Dice, decidiste arraigar sus raíces y llenó la tierra. ¿Israel llenó la tierra? Sí. Aún el día de hoy hay judíos en muchas partes del mundo, a pesar de que crucificaban al Mesías, y usted recuerda la diáspora, años 70 después de Cristo y todo esto. Bueno, Israel sigue siendo bendecido porque tiene un plan de ellos. Fracasaron al proclamar al Mesías, sin embargo, Dios tiene planes para ellos. Aún en el futuro, en el milenio, reinarán con Cristo. Pero esta nación era bendecida para bendecir. Dice versículo 80-10, los montes fueron cubiertos con su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. O sea, una pequeña vid que cubre cedros es imposible. Las vides no cubren cedros. Usted recuerda los viñedos, ¿no? Las vides que tienen un tamaño, una dimensión, de hecho hay muchas variedades, pero nunca llenarían un cedro. Usted sabe la altura de un cedro, la anchura de un cedro. Sin embargo, por la misericordia de Dios, la vid llenó cedros. O sea, Israel fue bendecido. Israel dice,
fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. O sea, esas partes que brotan de la vid son los sarmientos que van a dar vida, están cubriendo cedros. Simbólicamente, Asaf representa la bendición de Dios. Dios bendice abundantemente. Dice ahí 80:11, extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Otro milagro. Aquí diríamos, la bendición de Dios es un milagro, ¿verdad? No es porque Israel fuera una nación fuerte, ni porque son guapos o inteligentes, tienen tecnología, son muy trabajadores, son muy buenos para administrar, eso es cierto, pero no es por eso, es porque Dios tiene misericordia. Y dice ahí, bueno, esta pequeña vid extendió los vástagos, otra vez los brotes pequeños, hasta el mar. ¿Será posible que una vid extienda vástagos hasta el mar? No. En botánica no. En lo espiritual sí. En lo espiritual, esta pequeña vid llenó el mar. El mar tiene una dimensión inmensa. No se puede llenar el mar, pero por la bendición de Dios, Asaf interpreta como que Israel, siendo un sarmiento y una vid, llenó el mar. Porque la bendición de Dios es así. Cuando Dios bendice, hace crecer, hace fortalecer, hace extenderse de una manera sorprendente. Y hasta el río sus renuevos. No el mar, ahora el río. Otra fuente de agua, ¿no? Se extendió, imagínense una vid que llega al mar y que llega al río. ¿Sabe que no hay ninguna planta que haga eso? Quienes viven, tienen la bendición de vivir cerca del mar, bueno, no se puede. O está cerca del mar o cerca de los ríos, porque hay algunas distancias y cómo se mueve todo eso, pues es un poquito difícil. Sin embargo, dice aquí, esta vid llenó el mar y llegó hasta los ríos. ¿Por qué? Por la grande bendición de Dios. No es Israel, no es que son mejores que otros, es la bendición de Dios. Y se traslada exactamente a la iglesia. Dice el versículo 80:12, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Entonces aquí, Asaf, después de ver la grandeza de Dios en Israel, bendición, crecimiento increíble, ahora dice, ¿por qué aportillaste? Recuerda, portillo es un hoyo. Hacer daño en una cerca es derribarla, es debilitarla. Dice Asaf, tú nos hiciste crecer como una vid hasta el mar y hasta el río, así que llenó los cedros, pero ahora nos aportillaste la cerca. ¿Por qué permites que pase esto? Dios siempre tiene propósitos en el sufrimiento. Bendición, fortaleza y aún la soberanía que Él tiene en todo lo que hace, y que nosotros aprendamos a estar contentos con lo que Dios hace. Porque hacemos lo nuestro, nos toca nuestro trabajo, nunca podremos dejarlo. Pero cuando Dios aportilla un vallado, cuando Dios permite que se derribe una cerca, Dios sabe que tiene un propósito. Israel en Egipto no sabía por qué, sin embargo ahí fueron formados espiritualmente. De ahí salió el gran líder Moisés, ¿no? Cuando vieron grandes guerras, grandes crisis, lo militar derrotados, Dios levantaba líderes, lo espiritual tiene un propósito. Entonces en el sufrimiento, hermanos, tenemos que seguir adelante. Yo creo que sí tenemos que aprender a no preguntarle a Dios por qué. Recuerda siempre esa frase muy común, ¿no? No preguntes por qué, pregunta para qué. Porque realmente, ¿por qué a veces no hay? Dice, parece que Israel fue bendecido, creció y ahora Dios rompió su cerca. ¿Por qué? Bueno, Dios tiene propósitos, pero el para qué hay un propósito. En el sufrimiento podemos continuar. En el sufrimiento somos formados, en el sufrimiento tenemos la bendición de que vienen milagros. Los milagros de Dios vienen cuando el pueblo de Dios tiene una grande necesidad. Quizás como nosotros hoy, cada día es un milagro, cada provisión es un milagro, cada momento es un milagro. Y le tenemos que agradecer a Dios por esto. Y no podemos decir por qué permitió que pasara en un lugar y no pasó en otro. No, por qué le pasó a una parte de la cerca y no a otra parte de la cerca. Dios es el Señor. Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que no hace. Dice el 80:13, algo muy ilustrativo. La destroza el porco montés y la bestia del campo la devora. O sea, esta vid que era cuidado, usted recuerda los productos de la vid que son muy abundantes en Israel y en la tierra, en Asia de hecho. Entonces dice, bueno, esta vid que crecía, que tenía una bendición, el puerco montés la está destrozando. Imagínese un puerco montés. De hecho, que sea un puerco ya es cochino y es montés. O sea, además es de los más por allá sucios que andan llenos de todo tipo de bacterias. Esa vid tan bonita está destrozada. Representa la vida del pueblo de Israel. Representa a los creyentes que a veces pasamos por cosas terribles.
parece que nos está destrozando un puerco montés. Después de haber estado bendecidos, extendidos, viene esta pérdida. Por eso decimos, no preguntamos por qué, no tenemos ninguna idea de por qué. Sin embargo, hay una circunstancia de sufrimiento, hay suciedad, hay depredación de este puerco sobre la vid. Dice, bueno, ¿por qué este puerco montés le está destrozando? Y la bestia del campo la devora. Fíjese, un puerco montés ya dijimos, ¿no? Pero aparte, la bestia del campo es mucho más general. Bestia del campo, ¿cuál bestia? Muchas. Todas las bestias están destrozando una vid. La tragan, la pisan, la despedazan, y esa vid que parecía representar a Israel parece que se perdió. Entonces, hermano, el propósito es que aunque nos esté destrozando un puerco montés, aunque nos destrocen las bestias del campo, tenemos que seguir adelante. No sé por qué, no sé de qué manera, la intensidad del sufrimiento, pero tengo que seguir adelante. No puedo preguntarle a Dios por qué. Ahora, la restauración de Dios viene siempre. Dios siempre restaura. El diablo puede destruir, él lo puede debilitar, pero Dios siempre restaura. Dice aquí que Dios pelea por nosotros. ¿Sabe? El Dios de los ejércitos pelea por nosotros. Asaf, que era un hombre que ya describimos un poquito, decía, Señor, pero ¿por qué parece que estamos siendo derrotados, derribados? Estábamos en victoria y estamos en derrota. ¿Por qué parece que estábamos con una bendición y ahora tenemos una maldición? Hermano, no sabemos por qué. Sin embargo, Dios siempre restaura. Sería muy bueno que cada uno dijéramos hoy, Señor, restaurame. ¿Qué parte? Ni siquiera me he dado cuenta, ¿sabe? Lo peor es que quienes no se dan cuenta, están destrozados, despedazados y ni cuenta se dan. Piensan que están bien. Dicen, yo creo en Dios. Con que vea una vez al año. Ahora para nosotros viene año, 10 meses de no estar en la casa de Dios, bueno. Pero algunos vienen cada año, ¿no? Dicen, ay, voy en Navidad, nos vemos en Navidad. Nos da gusto verle, pero usted no está en Cristo. La Navidad no es de cristianos, es de cualquier parte del mundo. Estamos todos los días con Dios. El creyente no está en Navidades o en festividades o en aniversarios, que es bueno que la gente venga, estamos siempre. Yo quiero estar siempre, solamente el día que no pueda, el día que tenga enfermedad o vejez o que ya me llame la presencia del Señor, ya no estaré. Pero mientras yo esté, quiero permanecer, quiero no cuestionar y quiero continuar, porque Dios siempre restaura. Sufrimos mucho, hay mucho dolor, muchas lágrimas. De hecho, vernos es así como sentimientos encontrados para todos, ¿no? Por los que ya no están con nosotros hoy. Sin embargo, tenemos que continuar. Aún con todo el Omicron o lo que siga, usted sabe que Omicron es una letra griega, una O corta. No sé si salga hasta la Omega, que es la última, pero si hubiera más variantes y todo, seguimos. Con protección, con extremo cuidado, por favor. Pero mientras estemos aquí, tenemos que alabar al Señor. Tenemos que ser restaurados y fortalecidos. Que Dios nos fortalezca y sigamos adelante. Hay daños muy grandes. Ese puerco montés, las vistas del campo, hay que continuar. La tercera petición de Asaf es vida. Salmo 80, 14 al 19. Dice así, 80, 14. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Tercera vez enfática de la frase. Visítanos la viña y haz resplandecer tu rostro. Entonces, son tres partes en las que se divide este Salmo 80. Y Asaf dice, Señor, algo importante que te quiero pedir. 80, 15 dice, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. O sea, le recuerda a Dios que le pertenecemos. ¿Habrá que recordarle a Dios algo, hermano? Hay gente que le... Señor, no te olvides, Señor. Al que se olvida de todo soy yo. Ya hasta me olvido de lo que iba a decir ahorita, ¿no? Pero a Dios no se olvida nada. Sin embargo, dice aquí, la planta que plantó tu diestra, el renuevo que para ti afirmaste, está delante de ti, Señor. Yo te pido que no olvides a tu planta, no olvides a tu pueblo, no olvides a los que somos creyentes o estamos en ti, en tu camino. No nos olvides. Queremos continuar en tu camino. Dice 80, 16, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Después de ser la vid bendecida, que creció tanto y que ahora la están despedazando a las bestias, dice, esta vid está quemada. O sea, está peor. Porque usted sabe que algo que está quemado ya no tiene vida. Si habláramos de una vid, pues así, literalmente, que se quema, no tiene esperanza. Pero sabe, lo que está quemado tiene esperanza en las manos de Dios. No importa que esté quemado.
Para nosotros es lo máximo, que se me queme la casa, que se me queme un bien o alguien de mi familia, los seres más queridos. Bueno, es terrible, pero aún de las cenizas Dios levanta bendición, porque Dios tiene proyectos, Dios tiene planes. Dice 80:17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo que para ti firmaste. Fíjese, ahora dice que tu mano sea sobre un hombre. ¿Cuál? El que sea. No era Asaf, no era David, habla genéricamente. Señor, pon tu mano sobre toda la humanidad, porque toda la humanidad va a estar delante de ti en juicio. El día que nos llames a juicio estaremos delante de ti, que es lo más importante, estar en el juicio delante del Señor. Y dice, entonces sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Recuerde, otra vez, Dios no tiene diestra, pero aquí dice que tiene, como para ilustrarnos un poco, la mano derecha es lo útil, ¿no? Lo fuerte, lo más usado por los que normalmente somos diestros. Pero dice ahí, Señor, este varón de tu diestra, en él pon tu mano. Después de que la cabra despedazó la vid, después de que hay asolamiento, después de que hay pérdidas, pon tu mano sobre este hombre, y diríamos hoy sobre esta mujer, ¿no? Que tenemos tanto este énfasis hoy, bueno, sobre ambos. Pon tu mano sobre esta mujer y sobre este hombre que para ti tú afirmaste. O sea, reconocemos que Dios afirmó a Israel. Después de todas las pérdidas, ganancias, errores y aciertos, hay una firmeza. Dios tuvo un plan firme para Israel. Dice el versículo 18, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. El versículo climático de la bendición aquí es este 18. Si tú das vida, si tú afirmas al varón de tu diestra, no nos apartaremos de ti. Fíjese qué importante es, ¿no qué? No apartarse. No cuestione, no se aparte, siga adelante. No sabemos por qué, cuando podemos platicar y orar lo haremos, pero no sé por qué pasa. Sin embargo, no nos apartaremos de ti, es una decisión. Yo no me quiero apartar de ti, Señor. Me duele mucho, me siento con tanta confusión, tengo tantos miedos, tantas debilidades. Sin embargo, yo te pido que no me aparte de ti. Quiero seguir delante de ti, porque es lo más importante. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. O sea, la persona que no se aparta, ¿qué tiene? Vida. Lo más importante es la vida que necesitamos delante del Señor. Todo lo demás se puede tener o no se puede tener, disfrutar o no, o lo que sea, pero la vida es lo más importante. Dice aquí, entonces a este varón a tu diestra, no apartes de él tu mano, para que nosotros no nos apartemos de ti, es la decisión, y vida nos darás. O sea, la vida aquí y la vida eterna. Porque a veces con tanta muerte terrenal se nos olvida la muerte, la vida eterna. Sí hay mucha muerte terrenal, hay mucha gente que ha muerto, nos duele tanto, sin embargo, los que tienen vida eterna, cuando murieron, al cerrar los ojos aquí, los abren en la presencia del Señor, lo cual es una grande bendición. Ellos ya descansan, hermano. Nosotros seguimos aquí con dolor, seguimos con aflicción, con preocupación, con Omicron o con la que siga, y sin embargo, por la misericordia de Dios, estas personas ya tienen victoria, cuando están firmes en las cosas de Dios. Lo triste es la gente que se aparta. La gente que aún muere y no se quiere acercar a Dios, no quiere restaurarse. Dice el versículo 19, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Otra vez la frase enfática, Señor, Jehová de los ejércitos, tú que eres Dios, que tienes todos esos ejércitos a tu servicio, te pedimos que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. O sea, tendremos esa salvación, que puede ser espiritual o física. Puede ser ambas cosas. La salvación espiritual es lo que todos necesitamos. Si alguien que hoy no nos escucha no está en pacto de salvación, no se ha acercado a Dios, no ha pedido perdón, tiene una gran necesidad. Necesita acercarse hoy al Señor. Y los que estamos en Cristo, hermano, hay que seguir adelante. Ya dijimos, quitarnos al puerco, que dice aquí puerco, quitarnos circunstancias de ser hollados, de ser quemados y continuar adelante. Con Dios podemos continuar. Vamos así sentados como estamos ahora a orar. Tenemos nuevo horario, usted ya vio ahí, nuevo horario del culto. Tenemos nada más para predicar 45 minutos, pero la palabra tiene que llegar siempre, ¿no? Queremos ser afirmados y ser bendecidos. Oramos al Señor en este momento. Padre Celestial, te damos gracias por este Salmo 80, por las bendiciones que nos das de contemplar tu palabra. Gracias por la gran riqueza que tenemos en esta palabra, Señor, en esta crisis mundial tan complicada, de dimensiones insospechadas para nosotros. Hoy te queremos alabar. Gracias, Señor, por quienes hoy estamos aquí delante de ti, quienes podemos escuchar este mensaje, por tu grande misericordia. Realmente nos ponemos en tus manos, Señor. Tú sabes los sentimientos que tenemos, tanto dolor por los que se han ido, tanta preocupación por los que están delicados hoy y tanta
tanto miedo por los que podemos llegar a estar infectados. Sin embargo, en todo esto nos ponemos en tu mano y te pedimos que sigas siendo bendecido, Señor, que haya esas tres peticiones delante de ti: salvación, restauración y vida. Danos esa salvación, Señor, que podamos seguir predicando el perdón de pecados, que es lo más importante para nosotros, que también podamos tener restauración, quienes hoy estamos dislocados en lo espiritual, desconectados, lastimados, golpeados, queremos ser bendecidos y queremos ser restaurados. Y también la vida que tú nos quieres dar, Señor, como dice este salmo: haz resplandecer tu rostro sobre el varón de tu diestra, sobre la mujer de tu diestra, y entonces tendremos vida y no nos apartaremos de ti. Te pedimos que en esto tu nombre sea bendecido, porque tú eres bueno. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.